Al igual que con los circuitos de tipo RC, los circuitos de tipo RL también pueden ser sometidos a un estímulo de escalón unitario. Para el modelo se muestra un circuito RL en serie, en donde también hay un interruptor y hay una fuente de voltaje. Mismo que puede modelarse, como se muestra a su derecha, en donde se elimina el interruptor y se agrega a la fuente la función de escalón unitario. La sumatoria de la corriente transitoria más la corriente en estado estable nos da el valor de la corriente total en el inductor. La corriente en el inductor en estado transitorio va a ser igual a una constante A que multiplica a Euler elevado a la menos T sobre tau. La corriente en estado estable para el capacitor, para el inductor, perdón, en este caso ya no estamos con capacitor, disculpas, va a ser igual al voltaje de fuente dividido por el valor de la resistencia. De esta manera, aquí me faltó la rayita de la fracción, ahí lo estoy ubicando. La corriente del inductor va a ser igual a una constante A que multiplica a Euler elevado a la menos T sobre tau más el voltaje de fuente dividido para la resistencia. Ahora bien, este valor de A, esta constante A, vendría a ser la corriente inicial que tenga el inductor. Recordemos que el inductor también es un elemento que está en capacidad de almacenar energía dentro de su estructura y lo hace a través de una corriente. Decimos que la corriente en el estado previo a la maniobra del interruptor va a ser igual a la corriente en el inductor que es inmediatamente posterior a la maniobra del inductor. Y a esto se le va a denominar corriente inicial. Esa constante A vendría a ser directamente la corriente inicial que tiene el inductor. De esta forma, se reemplazan los valores y se obtiene una fórmula general para determinar la corriente en el inductor cuando éste ha sido sometido a una función de escalón unitario. Quedando de la siguiente manera la gráfica. Se observa que el inductor inicia con una corriente inicial y que a medida que transcurre el tiempo, esta corriente empieza a decrecer. Esto considerando que la corriente inicial en el inductor es diferente de cero. Sin embargo, cuando tenemos la condición de que la corriente es igual a cero, vamos a decir que la corriente en el inductor empieza en cero, pero va a llegar hasta un valor de estado estable que justamente coincide con lo que se había explicado hace un momentito nada más. De esta manera se obtiene entonces el modelo matemático para un circuito de tipo RL ante la respuesta de escalón unitario. De la misma manera, la tensión también va a verse afectada y voy a decir que en un inductor la tensión es igual al valor del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí lo que se hizo fue reemplazar la función de la corriente que ya se tenía, ¿no?, de la diapositiva anterior. Hace un instante la determinamos. Se la deriva con respecto al tiempo y se obtiene esta función que he marcado con rojo.
Si lo queremos ver de otra manera, ¿no? Hay que considerar que la constante tau en los circuitos RL es igual a el valor del inductor dividido para la resistencia, y que este voltaje podría mostrarse como el voltaje de fuente que multiplica a Euler menos T sobre tau por la función de escalón unitario. De esta manera, el voltaje se comporta de manera exponencial decreciente, es decir, que va a ir disminuyendo ese voltaje en el inductor a medida que se vaya transcurriendo el tiempo. Para mostrar lo que ocurre con los circuitos de tipo RL, se va a desarrollar un ejemplo. Hay un circuito, se puede observar dos resistencias y un inductor, y además el respectivo interruptor, que es el que cambia de estado al circuito completo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo único que hace este interruptor es que cuando está cerrado es como que no existiera la resistencia de 3, pero el momento en que se abre, esta resistencia de 3 sí se incorpora al circuito, ¿no? Inicialmente digamos, esta resistencia de 3 está cortocircuitada, se comporta como un cable natural, pero el momento en que se abre este interruptor, entonces cambia el funcionamiento del mismo. Diremos entonces de acá. Lo primero que se va a hacer es determinar cuál es la corriente que circula por el inductor. Al tener una sola resistencia y tomar en cuenta que el inductor se comporta como un circuito cerrado, es decir, como un cable, cuando está conectado a una fuente de corriente continua, simplemente vamos a decir que la corriente en el instante previo al movimiento del interruptor es igual a 5 amperios, que viene de dividir los 10 voltios de la fuente para los 2 ohmios de la resistencia, tomando en cuenta que al estar este interruptor cerrado, no entra la resistencia de 3. Una vez que se tiene dicho valor, se procede a determinar el valor de la corriente cuando ésta tiende al infinito. Diremos que el momento en que se abre este interruptor, se tiene la participación de la resistencia de 3, además de la resistencia de 2. Entonces, ¿qué tocaría? Diré que la corriente, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual al voltaje de la fuente dividido para la resistencia total, que vendría a ser la suma de las dos resistencias que están en serie, obteniendo entonces 2 amperios de corriente. La resistencia Thevenin se determina como la equivalente de todas las resistencias en el circuito, están en serie, vista desde el inductor, simplemente se suman. Ya con este valor de resistencia se puede determinar el valor de tau, que en este caso es 1 sobre 15 segundos, un quinceavo de segundo. Y ya con esta constante se aplica la fórmula general para la corriente en el inductor cuando hay un estímulo de escalón unitario, obteniendo que esta fórmula es igual a 2 más 3 por Euler elevado a la menos 15 por T. En este caso nos está pidiendo que evaluemos para un tiempo específico. Sin embargo, se puede considerar cualquier tiempo que se quiere evaluar y se reemplaza en la fórmula correspondiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, sobre el ejercicio es donde está el interruptor.
Eh, El aquí, interruptor, sí, el interruptor afecta bastante al momento con la resistencia. claro, ok. ¿Qué ocurre aquí? Te voy a mostrar. Cuando